Entonces, en esta clase lo que quisiera explicar con más detalle es el, el tema de los intercambios protocolares, de los mensajes protocolares. Como dije en otra clase, los protocolos son los estándares que definen el formato y los procedimientos de intercambio de los mensajes protocolares intercambiados entre sistemas paralelos débilmente acoplados. Entonces, que es justamente de qué se trata comunicación de datos y redes de computadoras. Entonces, estos intercambios de mensajes, que típicamente entonces tenemos un mensaje, por ejemplo, un mensaje en un sistema, y lo que vamos a hacer es ese mensaje lo vamos a intercambiar ya sea entre sistemas extremos a través de sistemas intermediarios o entre sistemas intermediarios o cualquier combinación de ellos, dependiendo de la capa de que se trate y del protocolo en particular. En estos intercambios, donde entonces, como decía, una entidad toma un mensaje, lo envía a la otra y la otra, cuando recibe ese mensaje, toma algún tipo de acción donde ejecuta algún procedimiento, y ese procedimiento implica tal vez contestar con algún otro mensaje. Ahora, hay protocolos que intercambian mensajes en una modalidad que llamamos connectionless, sin conexión, y hay otros protocolos que lo hacen en una modalidad llamada connection oriented, es decir, orientado a conexión. Entonces, lo que me interesa hoy es que veamos bien esa diferencia y por qué un protocolo debe estar orientado a la conexión. Ahora, ¿de qué tipo de conexión estamos hablando en los protocolos? Estamos hablando de conexiones lógicas o conexiones virtuales, que son conceptualmente diferentes a las conexiones físicas. Tal vez una conexión física es más fácil de entender, lo vemos en todo tipo de conectores, donde generalmente hay algún tipo de, digamos, conexión claramente visible. Por ejemplo, cuando insertamos el conector RJ45 en una boca de red. Sin embargo, esa experiencia no la vemos asociada a los protocolos orientados a la conexión y a las conexiones lógicas. Entonces, para tratar de entender un poco qué es una conexión lógica, me voy a remitir a algunos ejemplos de la vida diaria. Entonces, en el caso de los protocolos no conectados, típicamente se envía un mensaje y la entidad par contesta con otro mensaje, y esto siempre se realizará de la misma manera, sin tener en cuenta ningún intercambio previo. Entonces, para entender esta no conexión, podemos entenderla como en el caso, por ejemplo, de la interacción de cualquiera de nosotros yendo a comprar una gaseosa a un bar. Entonces uno entra al bar y le pide en el mostrador al mozo que le entregue una gaseosa. El mozo se la entrega y a lo sumo después está la transacción para pagar y punto. En ningún momento el mozo necesita que uno sea cliente habitual o que esté previamente registrado, etc. Pero vamos a ver justamente el otro caso. Entonces, en los protocolos orientados a la conexión, estamos hablando de una conexión lógica. Entonces, para entender un poco más qué es una conexión lógica, yo antes di el ejemplo de la interacción entre cualquiera de nosotros como cliente de un bar, que vamos y pedimos una gaseosa o un café o cualquier, digamos, mercadería que podamos obtener en ese tipo de comercios. Si nosotros de la misma manera vamos a un banco y queremos extraer dinero, típicamente el cajero nos va a preguntar en qué cuenta debita esa suma. Ese número de cuenta remite a una conexión lógica.
entre el banco y el cliente del banco. Es decir, ¿por qué? Porque el banco no puede entregar dinero a un desconocido. Tiene que haber una relación previa entre el banco y esa persona y ese cliente. Esa conexión lógica es la que permite saber que esa transacción se enmarca en un estado de interacción que depende hoy de lo que pasó ayer y días pasados. Entonces, en el caso de los protocolos orientados a la conexión, generalmente si se envía un mensaje, la entidad que recibe el mensaje contestará con un mensaje que dependerá de la interacción de mensajes pasados, anteriores. Entonces, eso es un protocolo orientado a la conexión. ¿En qué casos un protocolo orientado a la conexión, un protocolo requiere estar orientado a la conexión? Y por ejemplo, cuando se hace control de secuencia. Cuando se hace un control de secuencia, el mensaje recibido tiene que estar en secuencia y para eso depende de cuáles son los números de mensaje precedentes. Y en función de eso se enviará una u otra respuesta. Ahora, en todo protocolo orientado a la conexión, las entidades tienen que partir de un estado conocido. Ese estado está dado por un conjunto de variables de estado que hacen que esas entidades funcionen como autómatas finitos. Por ende, esos autómatas finitos, cuyo estado está determinado por un cierto conjunto de variables, deben partir de un estado conocido una de la otra, y eso es lo que llamamos el procedimiento de conexión, es decir, de establecimiento de la conexión lógica. En ese procedimiento se setean las variables de cada una de las entidades pares a un valor conocido de una por la otra. Y a partir de ahí se empieza a intercambiar los mensajes y se va evolucionando, digamos, de un estado a otro, donde, por ejemplo, las variables van evolucionando en función, por ejemplo, del número de secuencia de mensaje recibido o del número de secuencia del próximo mensaje a enviar. Y por ende, digamos, de esta manera podemos distinguir claramente, primero, lo que entendemos por conexión lógica o conexión virtual y cómo ese concepto lo aplicamos a la diferenciación entre los protocolos orientados a la conexión y los protocolos no conectados.